todos, mi nombre es Gerardo Octavio Arias Hernández y fui integrante del proyecto de Gangwars, un proyecto que es para la materia de diseño de videojuegos en línea, el cual se hace todo esto de la replicación y cosas más del guardado de la base de datos entre más cosas. De mi parte fui más encargado de diseñar lo que son los personajes 3D porque queríamos hacer como una idea única. Todo esto empezó porque habíamos partido de una idea de que podría ser de magia. Entonces algo que se nos ocurrió es que pues algo nuevo que podría funcionar es de que sea mágico con pandillas. Ninguno de los integrantes vio algo así. Entonces intentamos aplicarlo a este proyecto, cosa que nos interesó, nos gustó, y conforme pasó el tiempo estuvimos sacando ideas de cómo iban a ser estos bocetos para las varitas, etcétera. Este, También para el proyecto estuvimos diseñando su escenario, que era como la idea principal, como un Battle Royale, que eran todos contra todos. Después pasó para hacer un equipo, pero pues decidimos hacer mejor un Battle Royale, que era la idea principal. De ahí, pues, en el escenario tiene como 5 partes. El cual tiene diferentes para como un pueblito, un estacionamiento, unos edificios y un parque o bueno, un bosque más que nada. También una parte de construcción, entonces son como 5 áreas en donde el jugador puede sentirse como que no se vea tan igual, por así decirlo, el escenario. Entonces sí, de nuestra parte fuimos encargados varios compañeros en ese aspecto. De igual manera, la participación de partículas, que eso ya lo habíamos visto en materias anteriores, partículas destruibles, para la implementación de power-ups también, lo de la implementación de la tienda. Todo esto es lo que bueno, en mi experiencia fue nuevo para mí. También el tema de replicación, sin duda alguna, es algo que, que la verdad sí lo hace muy se me fue la palabra, sí lo hace muy, es un poco, o sea, disponible un Real en para eso. Hay como diferentes plugins para lo de la base de datos, etcétera. Se puede hacer también inclusive la base de datos en MySQL. Hay diferentes cosas para hacer la base de datos, lo cual lo hace un poco accesible, que era la palabra que yo quería darme a entender. Pero sí, eso fue lo nuevo para mí. Al igual, está un poco, por así decirlo, difícil, tedioso en este aspecto de esta materia, que sí es lo nuevo. No, también aprendimos conforme la materia de optimización, optimizar bien lo que serían las partículas, lo que sería la optimización del vertex shader, por así decirlo, donde se marca si hay un error o si, si se ve muy fatal, por ejemplo, donde se ve como los típicos de vistas del Unlit o Lit. Em, pero fuera de eso, es un buen software, la verdad es muy accesible y muy padre, por así decirlo, de manera visual. Eh, y pues sí, fue una gran experiencia más que nada para diseñar como los props y todo esto de los personajes, etcétera. Entonces sí, fue un gran proyecto, en mi opinión. La verdad, todos pusimos de su esfuerzo, todos pusimos cada parte de nuestra área, que es lo que a mí me gusta mucho. Y de igual manera apoyamos en otros tipos de áreas, lo cual se me hace fascinante. Y pues sí, es verdaderamente un gran equipo el que está diseñando este proyecto, incluyéndome. Pero sí, me dejó mucho, aparte de la experiencia, me dejó como el trabajar con grandes personas en esta materia. Entonces está perfecto, la verdad. La verdad me sentí muy cómodo. Diseñé, o sea, implementé todos mis retos, pude superarlos, por así decirlo. Todavía faltan más por superar con el tiempo, pero pues eso se van a hacer con medida del paso, pues sí, del tiempo. Y pues nada, muchas gracias por escuchar.
Buenas tardes, soy Zaira Flores y de la materia de diseño de videojuegos en línea, los retos que obtuve durante el desarrollo de este proyecto fue principalmente en que saliera las cosas replicadas, porque es muy sencillo hacerlo pues de solo un jugador, o sea en el propio servidor, pero ya cuando quieres replicar las cosas como algunas animaciones que deben de ser las mismas pero en distintos, lo que es cómo intercambiar armas y que se replique también el cliente, no solo en el servidor, solo fuera la propia persona, lo que es también el distinto municiones, que cada uno tenga la munición que debe de tener, igual aparte replicar cómo se replica una barra de vida. Ese sí batallé bastante porque a veces cargaba el juego y la vida del cliente no aparecía, solo el servidor, y pues marcaba un error. También lo que es la parte de que se replique el disparo y que este me hiciera daño también fue un poco complicado, ya que a veces en el servidor sí se veía cómo el cliente disparaba, pero viceversa no. Y también que hiciera un daño en el cliente, al hacerle daño no se quería reflejar bien. Y tenemos un overlay de blood, entonces un blood overlay. Entonces no se veía bien en el cliente, sí fue muy difícil, la verdad. Y más que nada a veces entender esos conceptos de los diferentes tipos de replicación, que se replicated, el owning client, el de multicast y ya los otros separados, que es el rep notify y replicated para las variables. Y fue hacer muchas cosas, muchas funciones para ciertas cosas, luego cómo conectarlas, checar si es un servidor en sí o lo está haciendo localmente, porque igual cambia cuando ya quieres ponerlo, por ejemplo en Steam, para que fuera online. Sí cambia mucho de esas ciertas cosas. En las animaciones fue más que nada que ambos pudieran observar qué animación está haciendo cada jugador en sí, posicionar diferente a cada jugador. Eso no fue tan difícil, fue colocar solo play starts, pero lo que sí es que cada cosa tenía que tener, digamos, sus archivos. Para el widget de menú, esa sí fue muy detalle, porque era hacer un menú que apareciera si alguien ya había hecho un hostgame, que hasta ahorita pues local, esa parte local, y entrar al lobby y apareciera aquí entró también al lobby. Y en esa parte cómo hacer la selección de personaje, ya que nosotros escogimos que ese sea el identificador. Cada jugador escoge un cierto personaje. Y era muy difícil porque sí llevaba mucho la lógica, cómo acomodar, cómo hacer que se identifique los equipos. Sí, fue mucho rollo. Igual la parte de las armas, que no me quería replicar en el cliente y era muy estresante de que por qué no quiere, que me faltó replicar, que hice mal. Igual la parte de la jugabilidad. Y ya lo que aprendí pues sinceramente fue toda esta parte de cómo replicar las cosas en Unreal. En sí la parte del multijugador, porque sí cambia bastante y es más pesado hacer un multijugador que pues de un jugador en sí, y más online. Es diferente local también, que es el guardado de todos, que se guarde bien, que se replique bien, que esté funcionando, que no exista al menos un bug pequeño y toda esa parte. Pero sí se me hizo interesante, pero a la vez estresante, porque no te puede salir toda la primera. Pero sí estuvo muy bien, la verdad, este proyecto, porque fue también una temática nueva que no había hecho, un estilo diferente. Sí nos faltó comunicarnos más para establecer toda esa parte de los proyectos, pero pues estuvo bien. Y como mencioné, pues aprendí literalmente de todo, tanto de las armas, de selección de personajes, animación, lo que es la vida, la jugabilidad, aparte de la jugabilidad, lo que es el menú, cómo hacer un lobby, más detallados también, darle más personalidad a los menús. Y también la parte de cómo hacer equipos dentro pues, de un juego, porque también es diferente e individual. Y eso sería todo de mi parte.
Hola, soy Ernesto. En mi caso estuve desarrollando la tienda y los power-ups del proyecto de Unreal Engine 5 de la materia de diseño de videojuegos en línea. Para nosotros la verdad sí fue un poco complicado desarrollar toda esta parte, principalmente por lo pesado de que es el programa de Unreal Engine 5, principalmente la versión 5. Y en mi caso también, ya que pues directamente había secciones en las que no podía correr el juego y tenía que estar prácticamente desarrollando las cosas pues a ciegas, pero aún así creo yo que se logró un resultado más o menos decente, principalmente para los requerimientos de la materia. Lo de la tienda y los power-ups, así mismo como el inventario, también fue un reto en sí mismos, principalmente porque no sabíamos cómo manejarlos. En mi caso pues decidí utilizar la tienda con IDs de ítems en lugar de un objeto como tal, principalmente por el desconocimiento que yo tenía acerca de las clases y los objetos de Unreal. Entonces pues básicamente cada tienda pues funciona a través de un ID que a través de este ID pues puede identificar a qué ítem se está comprando o seleccionando. Asimismo pues todo esto se pone lo que es en el inventario y se exponen los ítems. Realmente sí fue algo complicado, de nuevo, principalmente porque fue un desarrollo casi a ciegas, entonces pues sí fue bastante complicado desarrollar todo esto. En mi caso sí, la verdad sí recibí bastante apoyo de mis compañeros, principalmente para probar lo que es si todo lo que yo hacía estaba funcionando correctamente. En mi caso, pues la verdad, sí tenía un poco de menos proyectos este semestre, lo cual sí me dio un poquito más de libertad, al menos ya en la parte final del desarrollo de este proyecto. Sin embargo, aún así fue un proceso un poquito atareado en ciertos momentos. Principalmente lo que es en la tienda hubo como que muchos errores, principalmente porque no los podía probar constantemente yo. Y me basaba más que nada en lo que era la documentación de Unreal Engine 5 en su página web, no tanto en tutoriales, principalmente porque no los podía seguir tan bien y porque muchas veces como que eran muy largos o no tenían tanto lo que yo estaba buscando en diversos aspectos. También lo de los power-ups, pues en este caso tengo entendido que sí recibimos un poquito de ayuda de otros compañeros, pero más o menos sí se logró desarrollar bien. En nuestro caso, pues sí, en la tienda como que decidimos irnos un poquito por lo más sencillo, que era la venta de power-ups. En este caso, pues la tienda lo único que hace es spawnearnos, básicamente. De esa manera, pues digamos que la tienda ya como que no tiene que hacer todas las funciones del power-up de cómo funciona su lógica, sino como que simplemente lo spawnea. En nuestro caso, pues sí, la tienda lo guarda en el inventario, perdón. Y a través del inventario se selecciona el ítem para poder utilizarlo. Y pues en nuestro caso, pues lo que nosotros decidimos hacer fue que el ítem, como técnicamente era del jugador, a diferencia de los ítems que están pues esparcidos por el mapa, en este caso pues nada más lo podrá como que ver y utilizar el propio jugador que lo compró. Lo mismo para la tienda, pues la tienda digamos que es como que única, así como es el propio inventario de cada jugador. De esa manera pues solamente la puede ver el jugador que pues la abrió, se podría decir. Esto de nuevo pues es como que basándonos un poco en cómo son algunos videojuegos, como por ejemplo Valorant, que más o menos se funciona de esta manera, de que la tienda digamos como que solamente la ve el jugador y no la ven como que todos. O sea, si ven todos tienen acceso a la tienda, ¿no? Pero nada más un solo jugador pues es el que puede como que seleccionar sus propios ítems, ver su dinero y todo eso. En este caso pues la sección del dinero pues fue más o menos como que algo un poco más sencillo. En este caso solamente es una variable, no tiene mucha lógica. Esparcimos lo que son monedas, o sea, objetos en el mapa para que el jugador simplemente los seleccione y se sume. A través de eso pues los compra en la tienda y le da ventajas adicionales a lo que es a los otros jugadores. En general pues sí fue un proceso un poco atareado por esto, principalmente también porque mis otros compañeros tenían más proyectos, y pues sí, eso dificulta mucho las cuestiones de desarrollo. También por lo pesado que es el proyecto de Unreal 5, sí él pide muchos requerimientos y muchas veces como que sí crasheaba o directamente no abría. Y varios compañeros pues tuvieron que apoyarnos en pues otras cosas que no sean directamente moverla en el editor, como por ejemplo los modelos, las partículas, a lo mejor algunas texturas, páginas web, base de datos, etcétera. Y pues en general sería todo. Yo espero sinceramente que sí hayamos desarrollado un buen trabajo y que sí todo sea satisfactorio. Muchas gracias.
Hola, soy Josué Moncada, artista 3D e integrante del equipo desarrollador del videojuego Gang Wars Battle of the Witches. Todo este proceso de desarrollar el juego pues no es algo rápido. Elaborar un juego toma su tiempo, a su vez que evidentemente si queremos en un futuro lucrar con ello, etcétera, pues todo tiene que ser elaborado por uno mismo. Es por ello que su servidor, en conjunto con mi colaborador Gerardo Arias, que también es artista 3D, fuimos los encargados de desarrollar la primera fase de este videojuego, la primera fase del proyecto, lo cual consistía en modelar nuestros propios modelos. De hecho, los personajes jugables son modelados por mi compañero Gerardo en colaboración conmigo. A su vez que yo también me encargué de modelos y conseguir material, ¿verdad?, para ir añadiéndolo a la escena. En sí, él y yo fuimos los que desarrollamos la primera etapa del proyecto, es decir, ir metiendo los modelos hacia el motor gráfico que utilizamos, el cual no he mencionado, pero es Unreal Engine en su versión 5. Fuimos añadiendo ahí los modelos, etcétera, los fuimos añadiendo a la escena, que acomodando la composición, que quedara bien el mapa, porque de hecho no lo he mencionado tampoco, pero el juego trata de un Battle Royale. Obviamente es un juego multijugador para la materia de diseño de videojuegos en línea. Entonces, por ende, va a ser un juego multijugador del género Battle Royale, como ya lo mencioné, en el que todos van a combatir con, por si el nombre no queda claro, Gang Wars Battle of the Witches. Significa, pues, witches es mago, magia. Por ende, entonces, tu personaje, en vez de llevar armas, lleva varitas mágicas, o sea, todo relacionado a la magia. Entonces, es divertido el estar combatiendo en el campo de batalla, que de hecho está conformado por distintas zonas, como lo mencionaba, que se elaboró. Hay una zona que es rural, otra zona un poco más de bosque, etcétera, elementos destruibles, que de hecho fue una de las partes de las que yo me encargué, mencionaré un poco más adelante. Cuenta con partículas, etcétera. Y pues es un escenario apropiado para el género que es decir, Battle Royale. Y pues por ende fue como mi compañero Gerardo y yo decidimos cómo acomodarlo en la escena, etcétera. Además de, obviamente, como ambos somos artistas 3D, pues nos encargamos de modelar algunos personajes sobre todo, y también uno que otro modelo utilizado para la escena. Ya el resto, como se trata de un proyecto de ámbito escolar, todavía no es nada tan profesional, pues conseguimos modelos de libre licencia de páginas como Sketchfab, etcétera. Todo eso, ¿verdad?, siempre y cuando respetando dando los créditos correspondientes a sus autores, y pues obviamente sin lucrar nada, porque evidentemente pues tampoco no todos los modelos son nuestros. Pero bueno, fuera de eso, ya entrando a pues digamos, mi experiencia o mi colaboración aparte de lo que viene siendo el desarrollo de modelos y acomodo de escenario, la primera fase, pues también mi experiencia trata de desarrollar partículas y materiales destruibles, elementos destructibles, como lo mencionaba hace poco. Los elementos destruibles, la mayoría son cosas que podrías destruir en cualquier otro juego, digamos, Battle Royale. Es decir, no por ejemplo Fortnite, ¿verdad?, que casi todo se destruye, sino por ejemplo algunos elementos destruibles del escenario son postes, cajas, una que otra roca, piedra rúnica que anda por ahí en el escenario, porque como ya mencioné es de magia, va de magia el juego. Entre otros, ¿verdad?, postes, creo que ya lo mencioné. No sé si mencioné también como letreros guías, o sea, es decir, creo que también incluso implementamos botes de basura. Es decir, todo lo que se pueda destruir en cualquier otro juego es destruible, o sea, hay un mínimo de 10 destruibles en el juego. Y partículas no las implementé todas, que implementé también en conjunto con mi compañero Gerardo, que implementó un par, y también junto con la compañera Zaira, también integrante del equipo. Yo me encargué de realizar 2 o 3 partículas.
2 o 3 partículas me encargué de realizar, están ahí en el escenario, en el juego de Unreal. Y pues en cuanto a ello fue mi colaboración, porque en sí pues yo me encargué más del lado artístico, artístico 3D, porque artístico 2D los compañeros allá Ernesto fueron los encargados. Pero en cuanto al artístico 3D, junto con mi compañero Gerardo, pues fue lo que nos encargamos. Pero hablando de mí, en cuanto a Unreal, pues no moví mucho Unreal, pero por lo mismo de que pues no he adquirido tanto esa experiencia de Unreal. Yo más bien me he encargado de todo el arte, más bien todo lo 3D. Pero ya en algún futuro, evidentemente, pues adquiriendo experiencia, ya me gustaría realizar mi propio juego en Unreal. Y pues evidentemente respetando parámetros de créditos a los autores, si es que todo modelos, etc. Pero pues sí, o sea, en algún futuro ahí me gustaría realizar un juego en Unreal propio, ¿verdad? Ya no tanto que sea un proyecto escolar, sino algo ya más libre en ese aspecto. Pero pues ya conforme la experiencia y pase el tiempo ya se darán las cosas. Pues esto ha sido todo de mi parte. Espero que disfruten el juego, visiten la página web del juego, también sus redes sociales, y pues muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Soy parte del equipo del desarrollo de Gang Wars Battle of the Witches y quiero comentarte un poco de lo que yo hice en este proyecto, este videojuego, que se puede jugar a través de Steam, totalmente en línea. Tú puedes descargarlo. Muchas gracias si estás viendo este video. Realmente aprecio mucho tu tiempo y permíteme presentarme. Primero que nada, soy Jan Ochoa y te contaré acerca de lo que yo hice. Bueno, principalmente fui el que se encargó de desarrollar el sitio web en línea de nuestro videojuego. En primer lugar, tuvimos que diseñar, digamos que renders del videojuego. Son así como unas imágenes bellas, chulas, donde hay un escenario atractivo para ponerlo en nuestro sitio web. Y una vez teniendo esas imágenes, las acomodamos de una manera en que fuera atractivo tanto para ti como las personas que aún están por descargar nuestro videojuego. Bueno, este sitio web no tuvo en sí muchas complicaciones, fue algo relativamente sencillo respecto al desarrollo del videojuego, claro, porque el desarrollar un videojuego no simplemente es dar clic a un botón, ver un video de YouTube y ya se creó un videojuego. No es así. El desarrollo de un videojuego es un poco más complicado de lo que cualquier persona puede crear, pues se requieren muchos departamentos para poder crear un juego de esta magnitud. Bueno, en base a nuestros recursos, nuestro presupuesto y el tiempo que tenemos disponible, dimos todo nuestro esfuerzo para poder traerte esta joya de videojuego. El sitio web tiene distintas secciones donde tú puedes loguearte, puedes registrarte, ya sea para la preventa de algunos DLCs o además puedas descargar este videojuego desde cualquier parte del mundo en cualquier navegador. Para asegurarme que el diseño de este sitio web tuviera un diseño atractivo, contacté a otro integrante del equipo, probablemente ya lo viste anteriormente o apenas lo vas a ver en este mismo video. Y lo importante de esto es que gracias a las ideas que él me proponía respecto a diseño, bueno, es que pudimos entregar una propuesta de sitio web aún más elegante, no tanto en cuanto al nivel de elegancia, sino en el nivel de estructura, en el diseño, en el arte, no simplemente la funcionalidad del sitio, porque mi rama, mi especialidad es la programación. Por lo tanto, gracias a él pudimos mezclar estas dos ramas y pues sacar un proyecto mucho mejor. ¿Por qué menciono proyecto y no solo sitio web? Bueno, al igual que yo me encargué sobre el sitio web, también desarrollé lo que es documenté, creé, diseñé un 50% lo que es la documentación de nuestro videojuego. Estos libritos hermosos, bellos que tú ves, bueno, hice un pre de ese libro, digamos que en unas hojas tamaño carta un poco más grandes. ¿Por qué? Porque es documentación más legal, no tanto como para la venta así tan sencilla. Y gracias a este experto en diseño, en modelado 3D, él también me apoyó mucho en dibujar, crear lo que son ilustraciones 2D. Él dijo que contactó a otro modelador 3D, pero entre todos nos vamos apoyando para poder sacar este diseño
de lo que es la documentación. Esta documentación tal vez puedas verla si investigas por internet. Si no puedes verla, no te preocupes, probablemente saldrá un libro de arte donde se incluirán algunas de estas ilustraciones que pusimos en la documentación. En este mismo documento agregamos todo el desarrollo, la historia, algunas ilustraciones de los objetos 3D que se ven en nuestro videojuego, algunos en dibujos, otros directamente un render de cómo se estaba desarrollando el videojuego. Lo importante es que trabajando en equipo se logran las cosas de una mejor manera, y esta parte de la documentación fue donde más lo noté, puesto que yo no soy el gran guionista, pero gracias a la colaboración de todo el equipo logramos un texto mejor estructurado. Además de eso, también apoyé en la creación de la base de datos. Creamos nuestra base de datos pensando en hacerlo lo más eficiente posible, que pudieras guardar en local, que pudieras guardar en un servidor remoto para que tus datos se queden guardados y no se pierdan, y por supuesto antes de subirlos pues que se puedan quedar en tu computadora en caso de que no tengas internet y modifiques alguna cosita sencillita, se podrá quedar guardada para su uso a futuro. Esto de la base de datos fue mucho más complicado de lo que pensábamos, y digo pensábamos en plural porque no fui el único encargado, pero sí fui el que estaba ahí en cada momento en la base de datos, apoyando, pidiendo solicitudes, respondiendo otras cosas. Y respecto a esto, también apoyé en ser tester del videojuego, puesto que cada vez que yo abría el videojuego tenía que revisar los nuevos cambios que llegaban, tendría que revisar que todo funcionara correctamente, siempre con ayuda de otros compañeros de equipo que estás viendo en este mismo video. Y aunque a veces sea muy frustrante estar probando un videojuego una y otra vez, lo importante es que hacemos este tipo de pruebas para que cualquier jugador como tú, yo o cualquier otro jugador que conozcas tenga la oportunidad de llevarse la mejor experiencia posible. Lo más complicado de lo que me tocó a mí fue la base de datos y el testear el videojuego, puesto que a veces no pensabas correctamente, a veces pasaban cosas sin que te dieras cuenta que habían pasado y había que volver a probar esas cosas para verificar que no se hayan borrado por el nuevo cambio que se hizo. Todo esto lo hicimos en GitHub intentando optimizar traslados entre nosotros para desarrollar el videojuego, pero yo me llevo una muy grata experiencia. Espero que disfrutes este videojuego. Si te gusta, por favor háznoslo saber en cualquiera de nuestras redes sociales. Te invito a que te descargues el juego si aún no lo has descargado, y si ya lo descargaste, espero que lo estés disfrutando mucho. Muy buenas a todos, soy Elian Rodríguez Pérez. Fui uno de los integrantes en el proyecto de diseño de videojuegos en línea de Gunwars Battle of the Witches. En este proyecto combinamos temática de barrio con magia para hacer una combinación interesante. Entonces, en el proyecto, en nuestro videojuego, consiste en un Battle Royale donde diferentes personajes utilizan magia para derrotarse entre sí, recoger objetos como monedas o power-ups hasta que solo quede uno, y también recoger ahí unos objetos especiales. Bueno, entre los retos que hubo durante la realización de este proyecto estuvo la replicación. Previamente en la carrera habíamos trabajado una aplicación web que era un videojuego en línea, pero era completamente distinto aquí, ya que en Unreal es una aplicación de escritorio. Entonces está este detalle de que un servidor a la vez puede ser un cliente y es el que maneja la partida. También, más que nada, pues esta capa extra con la replicación hacía más compleja la programación del juego, la programación de los blueprints, ya que había que considerar pues quién tenía la autoridad para la hora de realizar ciertas ejecuciones en el código. Una de las cosas en las que estuve encargado y checando fue lo de la base de datos. Al principio se tenía la idea de utilizar Firebase, sin embargo hubo muchas complicaciones a la hora de utilizarlo, ya que la mayoría de los plugins eran de paga. Otra opción que estuve investigando era un servicio en la nube de Microsoft llamado PlayFab, que es una
básicamente es una base de datos de videojuegos. Entonces yo estuve checando su uso, intenté registrar e iniciar sesión con un jugador, también guardar monedas. Varias de esas fueron saliendo. El problema ya venía a la hora de integrarlo con el resto de el proyecto, lo que lo hizo más complicado, así que finalmente nos decantamos por una base de datos MySQL que estaba alojado en un servidor en la nube llamado PlanetScale. Entonces en los blueprints teníamos ahí un código que pues instalamos un plugin para eso, y pues hubo varios detalles ahí. Por ejemplo, a veces no se guardaba en la nube los datos que mandábamos porque dependía de la conexión del usuario, entonces había que añadir un delay. O también había detalles curiosos como que la base de datos no se llevaba tan bien con datos numéricos, entonces la mayoría tenían que ser de tipo texto, de tipo varchar en este caso. Por ejemplo, hicimos una tabla de jugadores donde se guardaba el usuario, la contraseña, la cantidad de monedas y los power-ups y puntuación. Entonces estos últimos, que vendrían siendo valores numéricos, tuvimos ahí unos problemitas para que se guardaran y los cambiamos a varchar. También hay a veces detalles con la llave primaria, ya que se duplicaban los usuarios. Entonces estuvimos ahí checando eso, buscando asesoramiento de personas que ya hayan manejado este plugin en específico, y pues fue saliendo, se fueron guardando los usuarios, se fue insertando usuarios con el login que viene en nuestro menú, y pues sí, fue una experiencia interesante esto de utilizar una base de datos en la nube para guardar información de un videojuego. Igualmente lo habíamos hecho en el proyecto que mencioné antes de web, también había una base de datos, pero como menciono, es un mundo completamente distinto cuando es web a cuando es de escritorio. Y fuera de eso no habíamos manejado tanto el tema de persistir datos en un videojuego durante pues toda nuestra trayectoria, pero pues fue un aprendizaje interesante, y pues pude aprender varias cosas sobre cómo poner, configurar, preparar y cómo utilizar una base de datos para un videojuego en Unreal. Y pues en el proyecto sí hubo muchos contratiempos, sobre todo con el tema del Unreal 5, ya que es un poco pesado en términos de procesamiento, en términos de hardware. Entonces no a muchos, por ejemplo a mí, no me solía ir bien en la mayoría de los casos. Al principio sí, pero conforme iba creciendo el proyecto era un poco más complicado. Entonces fue uno de los retos que tuvimos para poder completar el proyecto. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que el proyecto sea de su agrado y muchas gracias.